Hola, me llamo Melissa. Me llamo Kangana. Hoy día voy a mostraros la River City de Bangkok. El edificio tiene 4 pisos. A veces habrá una exposición de primera mano. Un ejemplo muy famoso es la exposición de Crybaby, donde puedes jugar en el inflable de Crybaby. En su website, River City se describe como un centro de estilo de vida corta para las artes y antigüedades, a donde los amantes del arte y los coleccionistas pueden explorar galerías, ver exposiciones internacionales, conocer artistas, asistir a charlas, ver películas, oferta en subastas, disfrute de música en vivo o obtenga una comprensión de la floreciente escena artística contemporánea de Tailandia. La ubicación de River City es excelente. Está conectado con muchos otros edificios famosos de Bangkok. En River City hay 2 tipos de entretenimiento: arte y tiendas. En el sector de arte, puedes crear arte o ver arte. Por ejemplo, talleres como el Soul Salt Paint Bar te permiten pintar o dibujar. Los talleres de River City son muy únicos. Soul Salt Paint Bar parece una playa con arena en el suelo y plantas en la tienda. Y por el sector de tiendas, hay muchas tiendas pequeñas alrededor del edificio, ropas, accesorios y aún geodas. White Wall hay muchos cristales y estatuas religiosas de oro. Un evento que no quieras perderte es la puesta del sol junto al muelle. Es una cosa de turismo muy famosa. Una galería que estaba disponible para nosotros era Alma en el Sótano. Se trata de representar las diferentes partes de una persona. En la River City de Bangkok hay muchas zonas para vivir. Algunos hoteles junto a la ciudad fluvial son en el Hotel Sheraton y Hotel Yacht Club, en Mandarin Oriental y el Hilton. Si estás buscando algo más barato, puedes ir al Photo Hostel. Algunas áreas para visitar cerca son Icon Siam, un centro comercial frente a la ciudad de Río. Warehouse 30 es una muestra y muchas artes diferentes junto a la ciudad del Río y el río Chao Phraya, y Chinatown, que es un poco más enfrente de Río.